Muchas gracias por acompañarnos en esta noche de la presentación de este cuarto libro, este cuarto volumen que nos ofrece Horacio Lostra con este Recuerdos Maipuceros, volumen 4. Y agradecemos la presencia de todos. Personalmente quiero agradecerle a Horacio la deferencia de invitarme a hacer una pequeña introducción. Venimos a escucharlo a él, así que yo voy a tratar de hacer una brevísima intervención. Y no sé si fue por azar o por un ajuste de la programación. Hoy estamos conmemorando el 207 aniversario también de la batalla de Maipú, la batalla que fue una de las más importantes de la gesta sanmartiniana. Así que es una muy buena ocasión para hablar de historia, para hablar de nuestra historia local y de nuestras cosas. Pero vamos a las cosas. Horacio tiene una gran trayectoria, y yo digo que es un hombre humanista, porque la docencia, la política y la actividad comercial son actividades que hablan y que tienen como sentido al hombre, a la humanidad. Por eso ha sido integrante del Ejecutivo como secretario de Gobierno Municipal, también ha sido representante del pueblo como presidente del Honorable Consejo Deliberante de nuestro lugar. Y como comerciante y como empresario ha dejado y continúa teniendo importantes emprendimientos. Así que con este introito quiero pedir un aplauso para Horacio, que está trabajando para la memoria comunitaria. Es importante la historia, es fundamental la historia. Nos han hablado del fin de la historia. Tenemos la posverdad, donde la verdad puede ser trastocada muy profundamente en estos tiempos. Y la posverdad, que habla de que no hay pasado y el futuro no se desconoce y hay que vivir el presente. Pero no es así, la historia sigue viva, es un tejido que vamos alimentando todos y que vamos construyendo día a día. La historia local es fundamental para nosotros, pero también para todo el contexto de la región, de la nación y de todo lo que es nuestra historia nacional. El valor patrimonial, la construcción comunitaria de la historia, la memoria colectiva, la madurez y la nostalgia. Cuando éramos adolescentes se nos pasaban tantos detalles de los personajes, de la gente que compartíamos un tiempo y un espacio, pero bueno, uno en su tiempo juvenil y en su eternidad no mira hacia alrededor. Y cuando pasan los años dice, pero ¿quién vivía allá? ¿Quién estaba en este lugar? ¿De quién era aquel negocio? Y bueno, ahí es donde adquiere importancia este material que, bueno, también me lo ha entregado firmado y le agradezco a Horacio. Esa significación que adquiere el historiador, el investigador, el cronista y el recopilador. No quiero nombrar a nadie porque voy a cometer muchos yerros, pero bueno, tenemos aquí algunos de esos incansables buceadores de nuestra historia local, que gracias a ellos tenemos todo este material que seguirá por los tiempos. Y es importante saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. El hombre, como ser gregario, como ser de comunidad, construye con sus pares la historia, las vivencias y los fundamentos de un agrupamiento de personas que son las ciudades, las comunidades, los pueblos. Todo tiene un sentido, no estamos acá arbitrariamente juntos, formamos parte de un tejido social, de una red de afectos, de una red de responsabilidades, de una
de un hermoso lugar que hemos elegido para vivir. Ese anclaje es muy importante y es fundamental la historia que escriben los historiadores, los investigadores, para que ese anclaje se proyecte en el tiempo y mantenga la memoria colectiva. Y es importante las nuevas generaciones que están con otros soportes, se alejan del libro, de la lectura, el idioma se empobrece, los pensamientos se empobrecen. Por eso es importante alentar la lectura, aún con las nuevas tecnologías, pero también con el libro en mano y de alguna manera sugiriendo, promoviendo la lectura de estos textos tan importantes. Y para todos nosotros seguir tejiendo esta red que nos hermana, que nos une y que es nuestra historia local. Esto es básicamente lo que tenía para decirles. Hay que disfrutar a Horacio, todo lo que tiene para ofrecernos. Y bueno, decirles que él presentó 3 libros en el 2019, en 2020 y 2022, y nos ofrece hoy esta 4ª y las que vendrán seguramente en otra oportunidad. Con ustedes, con nosotros, Horacio Lostra. Gracias. Tengo problema con el equipo. Bueno, buenas noches a todos. Les agradezco mucho su presencia. Para mí es un orgullo que estén hoy aquí. Tenemos problemas de nuevo con el equipo, ¿sí? con la imagen. Sí. Lamentablemente hemos tenido inconvenientes con el tema de la imagen y bueno. Hoy fue casual que sea 5 de abril, aniversario de la batalla de Maipú. Realmente no la elegí, por eso fue casualidad. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes. Me voy a arriesgar y voy a mencionar 2 o 3 nombres porque me enorgullece su presencia. La primera es de la profesora Teresa Salaberry, un apellido Salaberry, un apellido bien maipuense, bien vasco, que es marplatense pero que tiene su corazoncito aquí en Maipú y que me ayuda muchísimo cada vez que necesito algo. Teresa está presente. Muchas gracias, Teresa. También quiero agradecer la presencia de Gustavo Anesi, que él sí es un historiador, él sí es un investigador en serio, ha hecho su carrera para eso. Como decía mi amigo que me presentó, cierto Fabiancito, lo mío es más que todo narrar mis recuerdos y los recuerdos que voy juntando de los vecinos de mi generación, algunos de alguna generación anterior, ya quedan muy pocos. Lo recuerdo al que mucho me aportó, que es el Vasco Rosales, que ya tiene como 104 años. Yo creo que este 4º libro va a ser el último, porque ya cumplí 81 también y no creo llegar a los 104. La tapa del libro, como todas las anteriores, me la hizo un nieto de Gustavo Otero, que era un gran amigo mío, que también era un hombre de la comunidad, del teatro, siempre estaba al servicio de la comunidad. Bueno, ustedes verán que él puso como base
el hospital de Maipú, en la tapa, ¿cierto?, que han estado viendo, sobre el hospital de Maipú, el que fue su primer director, el doctor Mario Antonio Domingo Monti, que fue muchos años director del hospital y muchos años médico en Maipú. Muchos años después, un hijo de él fue intendente durante un tiempo allá a fines de los 70. Lo que voy a utilizar para empezar el libro es la escuela en la cual yo cursé todo mi estudio primario. La escuela número 1, que ahí se la señalo, este es el viejo edificio que, bueno, lamentablemente no está más por esas cosas de la modernidad, porque era una belleza. Al centro, el Palacio Ortiz Basualdo, de la estancia Ortiz Basualdo, que fue un poco centro de todo el sector, ¿cierto?, de las armas. Tuvo un incendio, prácticamente desapareció, lo rehicieron, pero ya no es lo mismo. Un león, porque hago un pequeño comentario en la parte más sintética del final del libro sobre una esquina del barrio de Los Leones. Lo que estoy marcando ahora fue el restaurante más importante que tuvo Maipú y tal vez la Ruta 2, allá por los años 40, fue el restaurante El Cotillón, que era del ferrocarril. Bueno, ya vamos a llegar. Y luego vemos escudos de Maipú, escudo del Club Jorge Newbery y del Club Independiente. Yo realmente no sé para qué lo salí, les digo la verdad, porque yo pensaba pasarle una foto de cada una de las que tengo acá en la computadora. Pero la computadora se paró de nuevo, no, la computadora no, el proyector se paró de nuevo y no puedo salir de la tapa. Así que voy a tratar de, bueno, como docentes, aquí hay varios, Gustavo es uno, la señora que fue alumna mía también es otra, nos la rebuscamos cuando no encontramos de qué agarrarnos, siempre le encontramos la vuelta. La introducción la hice yo, porque me iba a hacer el prólogo mi señora Quela. El prólogo del primer libro me lo hizo una gran amiga y docente, excelente persona, Araceli Bruno. El segundo, un amigo de la niñez, un profesor brillante, que lamentablemente tuvo mal final, el Negrito León. Y el tercero me lo hizo un gran amigo, que es Marcos Buenaga. Acá apareció una exalumna. Bueno, creo que el problema está allá. Porque hoy se cortó por allá, ¿viste? Por la entrada. Ahí está, mirá. Ahí está. Bueno, querida, bueno. ¿Me dejás que le dé un beso, Gustavo? ¿Querés que te lo pase? No, ¿Querés que te lo pase? no, está bien, querida. Gracias. Bueno, ahora sí que se complicó la cosa, dijo Varela, y se tragó el chicle de baja. Bueno, y
Kellogg iba a ser el prólogo de este libro. Pero yo veía que daba vuelta y vuelta y vuelta. No es porque no tenga capacidad, porque es muy capaz, es muy inteligente. Y un día le digo, Kellogg, deja, va a hacer un sacrificio que no se justifica. Le hago una introducción. Entonces, en este libro la introducción la hice yo y le agregué este pensamiento de una vecina de Mar del Plata, pero de un apellido bien maipuense, ¿cierto? Griselda Coruchet, que hacía un poco a la esencia de lo que es el libro, de lo que es el pueblo, en fin. Lo que tomé para empezar entonces es la escuela número 1. Este es el frente original de la escuela, del edificio que empezó a usarse allá por la década del 20, el 26 creo que fue. Tenía 2 entradas, una por allá, que era la entrada para los varones, y otra más grande acá, que como de costumbre siempre se agarra lo mejor, era para la escuela de mujeres. Bueno, ahí nomás se unificaron y esta puerta de acá desapareció y se convirtió en ventana. Yo lo tomé, como dice ahí, y me gusta citar las fuentes, del libro Por los pagos de Monsalvo, de la página 115. Este edificio era una belleza. Este edificio tenía 2 pisos, como ven ustedes, con aulas abajo y arriba. Las de abajo había algunas que eran de oficina, las de arriba eran todas las aulas. Tenía una escalera de mármol, de Carrara, que era una belleza. Y una gran galería, abajo y arriba. Y en el techo de abajo y el piso de arriba había unos paños muy grandes de ladrillos de vidrio, de manera que pasaba la luz en las 2 direcciones. Tenía forma de T, porque digamos que el techo de la T sería el frente y la pata de la T era un gran corredor que iba hacia el fondo, donde había varias aulas, una de cada lado. Las puertas eran de vidrio repartido, pero de una altura que yo creo que era alrededor de los 3 metros de altura. Bueno, eso desapareció todo. No solamente que lo demolieron, sino que realmente muchas de las cosas que ahí había no sabemos a dónde fueron a parar. Bueno, y que voy a poner como segunda cosa. Mi grupo de primer grado superior, porque en aquellos tiempos era primero inferior y primero superior, del año 1951. Y ahí lo vemos a Curcuncho, lo vemos a Roque Osman, a Carlitos Carrera, el hermano de Luis, al Beto Bresa, Beto grande, ¿no, Betito? Mario Gisondo, Amadeo Marino, que está igualito, ayer lo vi, casualmente igualito, Bachicha Goyare, el Negro León, y ese que está como, tendría vocación de militar, yo en esa época, bueno, soy yo. Después, este chico es Linche Bilbao, también una familia muy de acá, que fue mi gran amigo de la escuela, y se fue al sur después. Está, supongo que está, yo después perdí contacto. Este muchacho era Ábalos, Romay,
Fuentes, Delia Fuentes, Mario Moran. Esta chica era Goiti, hija de un gerente del Banco Provincia, en aquella época no había otro. Cristina Rago, Laurita Iturralde. Con ella hablo muy seguido y me sigue y nos escribimos. Y yo siempre les digo Laurita, como antes. Tiene 81 años como yo. Esta otra chica es de apellido César, era el canchero del Estadio Tamendi y vivían ahí. La que sigue es una de las hijas de don Julio Martínez Carrozo, ¿cierto? Alicia Martínez Pando le pongo yo, porque realmente para nosotros son Pando. Hoy nos acompaña y tengo una gran alegría de tenerla en esta sala a una de ellas. Esta chica es Silvero, esta es Echeverría y esta es Mirta Gisondo, que después se casó con Juan Pagón y se fue a la costa. Bueno, vamos a seguir. Este restaurante, La Estrella del Camino, lo puso un criollo, un hombre que vivía en el campo con toda su familia y se enteró que iban a hacer el pavimento de la ruta Buenos Aires-Mar del Plata. Entonces se compró un lote, hizo este edificio y puso un restaurante. Estuvo un montón de años él, pero se tomó la tarea de ir a Buenos Aires, de visitar a las empresas de micros para que pararan acá, así que tuvo mucho trabajo. Acá abajo vemos dos micros de Costera Criolla, que yo no sé si ahora estará todavía, pero Costera Criolla y el Cóndor eran todas las que hacían los locales, ¿cierto? Que entraban. Bueno. Las romerías españolas. Las grandes fiestas que hacían los españoles aquí en la Argentina las hacían allá, en España, y todavía las siguen haciendo. Y en Maipú la sociedad española se organizó y empezó a hacerlas ya a principios del siglo pasado. Y empezaron a hacerla muy modestamente hasta que juntaron plata y compraron el predio de lo que nosotros conocemos como el Prado Español, que hoy tiene viviendas en todas las cuatro caras de la manzana y mantiene el centro, se mantiene casi igual que como era en sus orígenes. Y bueno, ahora han agregado la residencia para ancianos, se han hecho otras cosas ya con otro estilo. Bueno, abajo puse algo de alguien que yo quiero mucho y por quien yo fui docente. Algo que escribió Nieves García Arena de Ábalos, que ahí lo tienen, ¿cierto? Alegres son de gaitas, rumor de castañuelas, la romería pueblera, el cruce, la estación, los jóvenes de fiesta, las bombas, los faroles, un llamado insistente desde el Prado Español. Yo siempre digo que si en esos años hubiese estado el padre Manolo acá, seguro que encabezaba los desfiles de gaiteros que siempre venían y recorrían las calles de los pueblos. Bueno, ahí se hacían las cosas que se hacen en las kermeses normalmente, ¿cierto? Los juegos, pero también se hacían tipo bailes populares, pero se tenía la costumbre que en un sector estaban las mujeres y en otro sector estaban los hombres. Y había alguno siempre, o alguna, que hacía de correo y se intercambiaban papelitos. Eso me lo contaba mi madre, que había nacido
en 1903, así que ya pudo participar de estos eventos, ¿no? Y ahí se formaron varios filitos, como decían, después noviazgos, y terminaron el matrimonio. Uno de ellos, sé, porque me lo contó uno de sus hijos, fue el de don Eduardo Parisi y Selmira Velar, los abuelos de Marcelo Parisi. Se conocieron ahí, se casaron, tuvieron 2 hijos, Cachongo y Horacio. Bueno, esto es una perlita que conseguí revisando en la casa de un familiar que no querían tocar nada, tenían cosas viejas y no querían tocar nada, y un día fui yo con un sobrino y digo, déjame, yo quiero ver. Sí, bueno, no vamos a decir nada, pero vamos. Entonces me abrió todo. Y ahí encontré un suplemento del diario La Voz del 25 de mayo de 1910, del centenario de la Argentina, y de ese suplemento yo saqué un montón de información que ustedes lo van a ver en el libro. Yo no me quiero extender mucho más porque ya me deben estar hartando ya de casa. Pero, por ejemplo, el clásico desfile que se hizo acaba pasando frente a la iglesia. Esta es la iglesia vieja, ¿cierto? Y estamos en 1910, todavía no estaba la iglesia nueva. Viene pasando, por acá estaba el Club Atlético, pero en 1910 el Club Atlético, ya no sé si estaba. Fue el primer club social que se fundó, pero por ahí, cuando se fundó, estuvo ahí. Bueno, la parte de abajo, aquí, que no se ve bien porque es una foto muy antigua, es la Municipalidad Vieja, que también era un hermoso edificio, y claro, dejó de ser útil porque era muy pequeño el espacio. Pero en lugar de mantenerlo, reciclarlo y hacer algo atrás, como hizo el Banco Provincia en su casa matriz, Laura, y dejó sobre calle 7 el edificio original y sobre 6 hizo uno de varios pisos. Bueno, no, acá ¿qué pasó? Lo tiraron. La municipalidad se trasladó al lado de la iglesia en los años 50 y se inauguró en el 59 este edificio, que es muy cómodo. No vamos a hacer más sobre el comentario. Vamos a seguir. Recién me estoy tranquilizando, les digo, porque las pasé hoy con esto de la tecnología. Bueno, Omar Fontana. No. Todavía no terminé. En ese suplemento había muchas cosas. Estaban los discursos enteros de los que hablaron, de las autoridades. Y a mí me llamó la atención este aviso del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Tal vez los de que están más lejos no alcanzan, y se lo voy a leer. El Banco de la Provincia de Buenos Aires, en 1910, pagaba por los depósitos de cuenta corriente el 1% anual de interés. Bueno, ahora no pagan nada, te cobran. Hasta ahí vamos bien. Pero en caja de ahorros pagaba hasta 60 días el 4% anual. 4% anual. A 30 días el 2% anual, a 60 días el 3% anual y a 90 días el 3,5% anual. Impensado esos intereses hoy que están por las nubes y estuvieron mucho más altos. Bueno, ahora sí, voy a ver el que yo estaba viendo acá y ustedes no. Es mi amigo Omar Fontana, un querido vecino que todo el pueblo lo quería, ¿cierto?
bueno, lamentablemente se nos fue. Omar empezó a los 12 años a trabajar acá al lado, con Lilo Prario en la joyería. Y Lilo era muy bueno, y llegó un momento que Omar le dijo, me gustaría estudiar de peluquero. Bueno, acá no podés, ¿dónde? Y hay una academia en Mar del Plata. Bueno, fenómeno. Yo te banco, te doy permiso y te banco. Ese era Lilo Prario. Bueno, Omar se recibió y puso su primera peluquería en Sarmiento, al lado de donde hoy es el Banco Provincia, sobre calle Sarmiento, que entonces estaba Casagali ahí. Y bueno, después se pasó a Rivadavia, a la calle Rivadavia, y hizo social con otro gran amigo que también está por acá, que es Romerito, Rodolfo Romero, que él sigue, Romerito sigue. Omar se nos fue. Acá dice 42 años de la Guerra de Malvinas. Alguno va a saltar y me va a decir, no, 43, claro, pero cuando yo hice este artículo, lo hice para la página de internet, fue el año pasado y eran 42 años. Fue terrible lo de Guerra de Malvinas. Yo estaba en la FM de este muchacho de Santo Domingo y me decía que su padre, que era un campesino, a quien yo traté muchísimo, le dijo, pero estamos locos, vamos a pelear contra los ingleses. Y el padre de Quela y Gualterio Zanussi, que algunos lo recordarán, un ebanista que fue partisano y peleó bajo las órdenes del mariscal Tito, cuando le hablaron de guerra, temblaba. Así que, bueno, y yo elegí estas dos fotos porque yo no tengo referencia realmente cierta de que haya habido algún maipuense en el frente de batalla en Malvinas, peleando en algunos de los encuentros que hubo. Alguno me comentó el otro día que hubo alguna reunión, bueno, yo desconozco realmente y lo reconozco. Pero en la foto de arriba, este muchacho había terminado de hacer la conclusión. Es de La Plata. Vino a Maipú, estuvo varios años en Maipú, puso una casa de computación ahí frente a la YPF en Alsina y fue el que con su señora, Norita, armaron el gabinete de informática de la escuela normal. Él estuvo en el frente de batalla, estuvo en las trincheras y bueno, un día hizo un relato y los chicos lloraban en la escuela. El de abajo no es un maipuense, pero se casó con una hija de Ismael Leonelli y ahora tiene campo acá por la zona y suele andar muy seguido. Fíjense que estuvo en el frente de batalla, ¿cierto? Justamente en la batalla de Monte de London, que duró 20 años, ¿no? Y cayeron más de 30 soldados. Bueno, y ahí está. No sigo con lo de Malvinas porque yo me he hecho 4 o 5 viajes a Ushuaia, pero es para hacer un libro sobre eso. Los marinos fueron más que una panadería. Aquí a los marinos los conocimos todos como panaderos, ¿cierto? Resulta que la familia Marino vino a fines de los 1800, 1870. Teresa está esperando que le muestre una foto. Y yo muestro acá la primera panadería que puso
don Estefano Marino, que fue el padre de todos los niñitos que vinieron, y está al lado de la iglesia vieja, ¿cierto? En 1878 ya fue la primer panadería formal. Había algunas panaderías atrás de la vía, sueltas, algunas familias, pero bueno, y acá sí iba Teresa. Esta foto me la trajo esta señora, Teresa Salaverry, gran amiga. Y nunca me olvido lo que me dijo cuando me pasó esa foto. Fíjate, Horacio, la cara de tristeza que tiene esta gente cuando está llegando al país. Y bueno, ahí está, Estefano Marino, su esposa Ana Banfi, sus hijos Catalina, Juan, Francisco, José, Rosa, Esteban, Miguel y Victorio, recién llegados de Italia, década del 70 del siglo XIX. Pero los Marinos siguieron con panadería. Algunos de los hijos de Estefano, ahí quedó el mayor, José Marino. Y aquí donde estuvo la confitería Maipú, en esta esquina que ahora está Fava, mueblería, ahí dos de los hermanos pusieron otra panadería. Pero además, unos se fueron a Chascomús y otros se furon a Necochea y otros a Balcarce, exactamente. Y en Necochea aún existe el Hotel Marino que pusieron entonces los que se fueron de acá, y la gente cree que se llama Hotel Marino porque está al lado del mar. No está junto al mar, pero está en un pueblo balneario, ¿cierto?, que tiene mar. Bueno, no, fue un emprendimiento impresionante y después lo reformaron y todavía existe el Hotel Marino, y habían puesto una sucursal en la Rambla Vieja de Mar del Plata, uno de los hijos. Sigo adelante porque Kela ya me está dando seguro. Bueno, acá vienen, acá tenemos adelante otro. Resulta que allá por los años 20, no voy a hacer la historia, porque la historia de Amakosúa la van a tener que leer porque la tengo completita. La van a tener que leer en el libro. Estaba el bar y confitería del turista, se llamaba, pero también fue Bar Duca, que era de doña Luisa Gestas de Aldecoa. Doña Luisa Gestas de Aldecoa fue una dirigente socialista de allá, de principios del siglo, y yo creo que los maipuenses le debemos un reconocimiento, ahora que estamos poniendo nombre a las calles nuevas que se abren, porque yo me acuerdo de haberla visto en sus últimos años en un palquito de esos que utilizaban los martilleros aquí en la esquina de donde estaba el Banco Provincia, dando un discurso, doña Luisa. Bueno, ocurre que los Ercoreca se habían radicado cuando llegaron a Argentina en Las Armas. Y bueno, ahí estuvieron bastante tiempo, no voy a ahondar en detalles. Y luego, dos de ellos se vinieron a Maipú, Toto y Manolo. Manolo puso una ferretería y Toto se instaló al lado del restaurante El Descanso
como con un kiosquito donde empezó con empanadas, pizzas, pero la cosa iba creciendo, había mucha demanda, era de muy buena calidad, empezaron a hacer unos choricitos caseros y así nació Amagosuba. ¿Con quién? Con Toto Ercoreca y Chicha Bilbao, dos apellidos italianos, ¿no? Bueno, les fue muy bien, pero les quedaba chico eso, entonces se cruzaron a este lugar y no le hicieron nada, lo dejaron como estaba, le pusieron trabajo y una actitud de persona de bien, de persona de relacionarse con la gente, como era Toto, que a cada uno que entraba le hacía un recibimiento especial, lo trataba como si fuera de la familia. Cuando se enteraba que se iba a haber un casamiento, invitaba a la pareja para hacerle una despedida y los invitaba a cenar. Y bueno, y así fue creciendo con la gente de Maipú y después con la gente, como todos sabemos, con la gente de la ruta, que bueno, vos decías que eras de Maipú y te decía, Amagosuba. En la foto de abajo es más nueva, pero fíjense que el edificio es el mismo, nada más que tiene los nombres y se nota que es más moderna porque los autos son de otra época. Acá está la familia de Toto y Chicha. Y estas son todas fotos que me ha pasado Teresa, ¿qué quieren que le diga? Y también Evangelina, alguno me ha pasado, es cierto. Y también la señora de Guillermo, y también Gracielita, que pobrecita no pudo venir. Y lo tenemos. A Guillermo. Acá, este es Guillermo. Este es José. Este es Toto. Aquí la tenemos a esta señora que está sentada en la mesa redonda. Pasaron algunos años, ¿no, Evangelina? Miguel y el más chiquito, que es Fernando. Bien, ya les digo, de Amagosuba lleva varias páginas el libro, varias páginas y muchas imágenes. Lo tienen que leer ustedes. Bueno, la Asociación Rural de Maipú. Este señor, Nemesio de Olariaga, es otro al cual yo insisto y lo dije cuando presenté el libro anterior, porque la primera nota fue sobre Olariaga. Creo que los maipuenses le debemos un reconocimiento y algo de Maipú se tiene que llamar Nemesio de Olariaga. Por lo que representó Nemesio de Olariaga, y no voy a entrar en detalles, pero lean el libro anterior y está la nota muy detallada sobre cómo recibía a los vascos que venían sin trabajo, cómo los alojaba en su casa, cómo les daba buenos sueldos, en fin. Pero también se juntó con otro, ¿cierto? Con Miguel Garriga, y un día se le ocurrió llamar a asamblea para fundar la Asociación Rural de Maipú. Y se hizo la asamblea y se fundó la Asociación Rural de Maipú el 21 de septiembre de 1897. Y acá viene una que, bueno, algunos me retan, pero otros van a pensar que hablo de mí. Arriba está una de las primeras acciones que se vendieron cuando se constituyó la Sociedad Rural de Maipú. La compró don Pedro de Yarché. Don Pedro de Yarché, este señor que se ve acá, que no se ve muy bien la foto, ¿cierto? Que tenía su casa en un lugar que todavía al frente se conserva como era entonces y que es donde tiene el restaurante El Checa. Ahí vivía don Pedro de Yarché.
Bueno, después está Oviedo, está don Hilario Checopar. Creo que don Hilario Checopar debe haber sido el campesino más progresista que tuvo el partido Maipú y la zona. Y bueno, nació un 14 de enero, igual que yo. Bueno, hay dos hermanos Salsa, está don Paulino Camino, no se ven bien, lamentablemente. Está don Eudosio Cepeda, el último parado acá. Y el que está acá abajo era mi padre. Marca de fábrica. Y bueno, no puedo más que emocionarme, porque aquí en esos ladrillos que se ve, estaba la casa donde yo viví mis primeros 5 años, hasta que se murió mi padre. Esa foto está sacada cuando se inauguró la fábrica de antisárnicos de la rural, porque hasta entonces los antisárnicos que se usaban, el antisárnico se utilizaba para que no, por ahí no conoce mucho de campo, para bañar a sus ovejas, ¿cierto? Venían de afuera. El Cooper era uno de los tradicionales, ¿cierto? Entonces, algunos visionarios, y yo creo que ahí estuvo don Hilario Checopar metido, seguro que fue idea de él. Y hay que hacer una fábrica de antisárnicos porque hay mucho ganado ovino. Es cierto, en esos años, a mediados del 40, todavía todos los campos tenían una buena majada de miles de cabezas de ganado. ¿Pero por qué ocurría eso? Porque los campesinos vivían en el campo. Y la oveja necesita la mano del campesino a diario. En la medida que los campesinos se fueron retirando por el estudio de los hijos, por mil motivos, y se vinieron a vivir al pueblo, desaparecieron las ovejas. Bueno, la fábrica de antisárnicos duró varios años. Tengo una anécdota de un tío de Cristian, un querido sobrino que tengo el honor de que me ha venido a acompañar. Pero se va a hacer muy largo. Bueno, mi viejo, Pancho Lostra, en ese momento era encargado del predio de la rural, de todo el predio. Y en ese momento lo pusieron a cargo solamente de la fábrica de antisárnicos. Así que él fabricó los antisárnicos durante, creo que fueron 4 o 5 años. Él falleció en el 49. El que está al lado de mi padre es Saúl Ibargurengoitía, también otro apellido italiano. Saúl era, en esa época decían, el tenedor de libros de la rural. Y el que está al lado es Tito Macchi, J. Eduardo Macchi, más conocido por Tito Macchi, quien tuvo tal vez la casa martillera más importante de la historia de Maipú. Durante muchos años empezó siendo Macchi, Carrano y compañía. Tito Macchi, acá habrá algunos muy poquitos que lo recordarán por aquella ranchera que decía: un hombre inteligente, un hombre con inquietud, será el intendente futuro de Maipú. Bueno, no fue intendente. ¿Por qué no fue intendente? Porque le ganó su socio, Luis María Carrano, que era radical. Adelante, radical. Así fue la cosa. Perdón, Horacio. Sí. El piletón que hacía el remedio de su padre, hasta hace 10 años estaba enfrente a la casa donde vivían ustedes.
lo rompieron todo. Sí, ahora no, yo fui César y no quedó nada, ni la casa ni nada. No quedó el Teletón, fui a verlo, pero no quedó nada. No. Y el remedio que más se vendía era el Gamatón. Sí, después el Gamatón, sí, sí. Bueno, este aparatito me tiene loco. Bueno, acá tomo 3 martilleros del siglo XX, pero 3 martilleros en serio, Jesús García Urruti llegó a Maipú en 1928, era un hombre de Dolores, se recibió en el Colegio Agrario de Dolores, que creo que está todavía el Colegio Agrario de Dolores, se fue a Madariaga y un día llegó a Maipú. Era hermano de la señora de Oscar Guma. Era un martillero de aquellos, ¿no? Y puso su oficina donde estuvo la farmacia París y tantos años ahí en Rivadavia y Madero. El del medio, que martilla con rebenque, fue el que inauguró el pegar el martillazo con rebenque, es Tito Maki, que empezó en 1940, aprendió con García Urruti, trabajó con García Urruti. Carrano también había trabajado con García Urruti. Gillo Calabrese también había trabajado con García Urruti. Y bueno, y yo no sé si es que tengo recuerdos de los 4 años o es que se me mezcla el recuerdo con lo que me contó mi madre. Pero los remates de enero de Tito Maki de la producción de novillos, ternero, eran impresionantes. Venían los arreos, en esa época todavía venían los arrieros trayendo las tropas, 10 y 12.000 cabezas llegó a rematar Tito Maki. Bueno, después de varios años, la casa siguió, se llamó Maki Carrano y Compañía, Feria Bozano Maki, y después cerró. Y abajo tenemos, que no se alcanza a ver bien, alguien que todos lo conocen, que es Néstor Santos Lascano, para todos los amigos, el Pulpo. A mí me lo ha dicho gente que ha andado en el ambiente, que debe haber sido el mejor martillero que tuvo la historia de Maipú, el Pulpo. Yo lo que sé que lo venían a buscar casas importantes de Buenos Aires para que fuera a hacerle los remates en Ayacucho, en Madariaga, en Chascomú, en toda la provincia. El hospital de Maipú. Maipú, cuando recién nace, bueno, que nació, ¿cierto, Gustavo? Celebramos el cumpleaños de Maipú, no el día que nació. Así era la cosa, más o menos, ¿no? Pero no tenía algunos alojamientos, algunas posadas, entre ellas estaba la de la ITE, donde venían los enfermos del campo y se instalaban ahí, pero después empezaron a tener problemas porque se producían contagios y era todo un tema. Aparecieron algunos médicos, uno o dos médicos, y se formó una comisión de damas de beneficencia que alquiló una casa ahí frente a donde era el bar de Dino, donde es lo de estos chicos de... Bueno, se me fue el apellido. Haciendo cruz con la entrada del estadio, ahí alquilaron y empezó a funcionar un poco ya como salita. Ya estaba doña Ángela Muliero, la primer partera que tuvo el pueblo, porque antes estaban las comadronas, las vecinas que venían y ayudaban a los partos.
Bueno, hasta que allá cuando nacía la década del 20, el 22, 23, el 25 habrá sido, don José Marino y su esposa Catalina Laíte donan una manzana entera, que es la manzana donde está el hospital ahora. Se empezó a trabajar, se juntó dinero, se empezó a construir, ¿cierto? Y aquí lo tenemos, ¿cierto? La señora Catalina Laíte, José Marino. Y acá está cuando se colocó la piedra fundamental. Está todavía en el pasillo interno, en el primer pasillo al entrar al hospital, pero no se lee nada. Yo quise sacarle una foto, pero era inútil porque no se alcanza a leer nada. El que está dándole la bendición es el cura Mauro Bolé, que recién había llegado, creo que llegó en el 26 acá, y esto fue el 17 de febrero del 26. Así que ahí colocaron la piedra fundamental. Aquí ya arriba está el edificio casi terminado. Ustedes verán que faltan los cerramientos, pero esta es Foto Chousa, un fotógrafo de Maipú. Al medio es una foto que conseguí del 6 de julio del 55, cuando en Maipú cayó una nevada tremenda que duró semanas. Y ahí están celebrando todas las enfermeras y hasta el administrador, que era el señor Montenegro, está, y hay hasta algunos médicos. Abajo lo vemos a doctor René Favaloro, doctor Raúl Montalverne y doctor Javier Peláez, muy jovencito, porque Favaloro había sido compañero de promoción o de estudio con Montalverne. Entonces, el día que vino a Maipú, dio una conferencia y recorrió todo el hospital de Maipú. Bueno, el hospital de Maipú fue creciendo, pasaron los años. El primer director, como les decía, y por eso lo puse en tapa, fue el doctor Mario Antonio Domingo Montes. Bien, luego estuvo el doctor Giorgi también cuando se creó el centro de profilaxis, cuando las famosas plagas, las famosas enfermedades infectocontagiosas como la tuberculosis, mataban mucha gente, se murieron familias enteras. En Maipú, el negrito Alazati siempre me nombraba algunas familias enteras, no voy a dar los apellidos, pero que de 10 que eran, las familias eran grandes, de 10 que habían quedado 2 nomás. Bueno, entonces se creó el centro de profilaxis y lo dirigió el doctor Luis Carlos Giorgi. Se va a alargar un poco, tal vez me van a retar, pero les tengo que hacer un cuento, porque me dijo el hijo del doctor Giorgi, que también es doctor y también vino a atender en Maipú, ¿cierto? Que en un momento dado él notó que no venían clientes, pacientes con tuberculosis y que se morían y que no venían. Y se entera que no venían porque se trataban con doña María, la curandera que era muy famosa.